Página 61 de 146. Ur, Ciudad de los Caldeos, Leonard Wooley, 1929. Capítulo 3. Al-Ubaid y los documentos históricos más antiguos. En 1919 el Dr. H. R. Hall, trabajando para el Museo Británico, encontró, en lo que podría llamarse un suburbio de Ur, un pequeño montículo a unas cuantas millas del centro de la ciudad, formado por ruinas de una fecha antiquísima y de características muy notables. El Dr. Hall descubrió 3 lados de la fachada exterior de un edificio rectangular construido de pequeños ladrillos con una cara redondeada, llamados plano-convexos, usados solo en los tiempos más primitivos, y junto a uno de los lados halló un montón de objetos todos revueltos bajo una capa de adobes. Entre estos objetos había una pequeña estatua de piedra que representaba a un hombre, esculpida en el sobrio estilo primitivo que ya conocíamos por ejemplares aislados tenidos en diversos lugares, pero junto con esta figura había otros objetos, nuevos para nosotros, un gran relieve de cobre de 2.35 metros de largo por 1.07 metros de alto. Representaba en estilo heráldico a un águila con 2 ciervos entre las garras, partes delanteras de leones, casi de tamaño natural, de cobre repujado sobre betún y madera, con los ojos de incrustaciones y blancos dientes de concha por entre los que asomaban lenguas de piedra roja, fragmentos de columnas de madera con incrustaciones de nácar, piedra roja y pizarra negra, flores de arcilla con pétalos zaraceados en blanco, negro y rojo, y más cabezas de animales en cobre, pero de tamaño más pequeño. En conjunto, el descubrimiento fue de gran importancia, y puesto que el Dr. Hall no acabó la excavación, correspondía a la expedición conjunta la tarea de completarla lo más pronto posible. Con este fin, en la temporada de 1923-1924, se estableció en Al-Ubaid, nombre del pequeño montículo, un campamento secundario, y se reanudó el trabajo con la esperanza de que arrojase más luz sobre la naturaleza del edificio y de encontrar otros objetos todavía por descubrir. El trabajo del Dr. Hall nos sirvió de advertencia. Las estatuas de cobre encontradas por él estaban muy deterioradas por la corrosión y las roturas, y aunque de excepcional importancia, no eran sino sombras de los originales. De las cabezas de los leones quedaban apenas los núcleos de betún con la taracea de los ojos y la boca de las columnas, solo se pudieron recoger los fragmentos sueltos de las incrustaciones, y el gran relieve de cobre, del cual solo se rescató intacta una cabeza de ciervo, tuvo que reconstruirse de fragmentos, y en varios respectos la reconstrucción es dudosa. Por consiguiente, si nosotros encontrábamos otros objetos en el mismo estado, teníamos que estar seguros de contar con recursos adecuados para la delicada tarea de levantarlos y transportarlos. Las excavaciones, que dieron por resultado la primera colección de estatuaria, se habían iniciado en una esquina del edificio y todavía no se había llegado al punto central de este, cuando los cavadores encontraron una masa de adobes excepcionalmente sólida en la que habían comenzado a practicar un corte. Empezamos en este punto, y siguiendo la obra de ladrillo con cierta dificultad, porque no representaba una superficie bien definida, vimos que se trataba del lado de una escalera que sobresalía perpendicularmente del edificio principal, y cuyos escalones, de los que se conservaban unos cuantos al pie de la misma, eran grandes losas de piedra caliza blanca, constituyendo el primer ejemplo del empleo de la piedra en la construcción que se había observado en el sur de Mesopotamia, aparte de un tramo de escalera similar que conducía a la torre escalonada de Abu Sarein, ruina situada a unos 25 kilómetros al sur de Ur. Un examen más detenido reveló que la edificación en sí era una masa maciza de ladrillo, que formaba una plataforma a la que se llegaba por la escalinata, y que constituía simplemente la subestructura de un edificio totalmente desaparecido. Rodeando la escalera y siguiendo el muro entre esta y la esquina más alejada de la plataforma, encontramos, bajo una masa de adobes de un periodo posterior, una nueva plataforma construida sobre la vieja,
un segundo montón objetos en parte semejantes a los que habían sido fruto de la labor del Dr. Hall, y en parte diferentes. En el ángulo formado por la escalinata y la pared había tendida sobre el piso 2 columnas de madera como de 5 metros, con incrustaciones de nácar, pizarra y piedra roja, columnas de troncos de palmera y vigas cubiertas con chapa de cobre. Apiladas en un montón había 4 estatuas de toros en cobre, erguidos y con la cabeza vuelta. En una fila a lo largo de la pared había relieves de bronce que representa ganado vacuno descansando sobre el suelo y, mezclado con estos, porciones de frisos de mosaico con figuras en silueta, en piedra caliza o concha, sobre un fondo pizarra negra, enmarcado todo con listones de cobre. Esparcidos por el suelo, por todas partes había fragmentos ejemplares completos de las flores de arcilla taraceadas pecíolos en forma de cono que se habían encontrado las excavaciones anteriores. Un día, uno de los trabajadores desenterró ante mis ojos una pequeña lápida rectangular de piedra caliza blanca con una inscripción. Se la entregué al señor Gad, que estaba a mi lado, y leyó lo siguiente: a Annipad rey Ur, hijo de Mes-Annipad rey de Ur, ha construido esto para su señora Ninkarsak. Se trataba de la piedra memorativa de la fundación del edificio y constituía el importante de todos nuestros descubrimientos. A la primera lectura, no parece cosa muy interesante una nueva lista de nombres casi impronunciables, pero a nosotros nos emocionó bastante aquel hallazgo. El primer nombre nos era desconocido, pero el segundo ya era familiar, y no nos proporcionaba solo la fecha del edificio, sino aclaraba también todo un capítulo de la historia de la antigüedad. Existen copias con fecha anterior al año 2000 a.C., de listas redactadas por escribas súmeros de los reyes que, según las dinastías sucesivas, gobernaron el valle inferior de 2 ríos. Sabíamos que las últimas dinastías eran históricas, porque se han encontrado monumentos independientes de sus reyes, pero los investigadores modernos rechazaban las dinastías primitivas como míticas, en parte porque no se sabía nada acerca de ellas, pero principalmente porque los escribas que compusieron las listas atribuían a los primeros gobernantes una longevidad que eclipsa a la de Matusalén. La tercera dinastía después del diluvio, llamada la primera dinastía de Ur, está en las listas dedicadas a los reyes de Ur, y su fundador, al que se atribuye un reinado de 80 años, es precisamente Mes-Annipad, al que sucedió Mesquiagnanar. Ahora poseíamos un documento escrito contemporáneo, que probaba la existencia del fundador de la primera dinastía de Ur y establecía la realidad histórica de las antiguas listas de reyes, aclarando al mismo tiempo la única dificultad que presentaban estas. Mes-Annipad tuvo un hijo que no aparece en las listas, pero que en realidad sucedió a su padre en el trono, y como los nombres de los dos eran muy parecidos, resultó una confusión explicable. Se englobaron en uno los reinados de ambos, atribuyéndose el lapso total de 80 años al fundador de la Casa Real, el más famoso de los dos. Repartiendo este número de años al intercalar el reinado de Annipad, desaparece la única improbabilidad. Pero la lápida no solo confirmaba la exactitud de las listas escritas, sino que fijaba la fecha del edificio alrededor del año 3100 a.C., de forma que a los objetos pertenecientes a este se les podía asignar el lugar apropiado dentro del proceso de la evolución del arte. Significaba también que la primera dinastía ya no era tan solo una lista de nombres, sino que correspondía a un periodo de la historia cuyo carácter y cuyas obras podemos estudiar con el material de que disponemos. Esta pequeña piedra había resucitado, dándole realidad, a toda una época. Pero los objetos a los que el hallazgo de la lápida conmemorativa había prestado un interés tan especial nos dieron mucho que hacer. Eran tantos los que había enterrados, que a veces se descubrían a un tiempo hasta media docena de ellos, requiriendo todos ellos un cuidado especial en la operación de levantarlos. El estado en que se encontraban era tan malo como habíamos temido.
De los 4 toros de bronce, el que estaba más arriba apenas era reconocible. Solo parte de una pata y una masa de polvo verduzco delataban su existencia. El aspecto del segundo fue algo más prometedor, pero el metal estaba roto en 1000 pedazos y tan blando, que se deshacía en polvo al tocarlo. Pasé 3 semanas preparándolo, pero cuando fuimos a levantarlo, se hizo añicos. Con los 2 toros siguientes tuvimos más suerte, y ahora están uno en el Musco Británico y otro en Filadelfia. Aunque se trata de unas figuras maltrechas y deformadas, aún tienen forma de toro y aún puede vislumbrarse en ellas algo de la excelencia de los originales, siendo además notables por ser las estatuas de cobre más antiguas que conservamos. Los relieves de bronce presentaron menos dificultades, y solo se rechazó uno por estar dividido en demasiados fragmentos para poder levantarlo, y aún en este caso, la cabeza, vaciada en metal y más sólida que las láminas batidas que formaban el cuerpo, es un objeto de gran interés. Las columnas taraceadas estaban totalmente aplastadas y la madera había desaparecido, pero la mayor parte de las teselas se encontraba aproximadamente en su posición original, habiendo sido desalojadas y esparcidas únicamente las que estaban a lo largo de los bordes. Fueron levantadas por secciones, pegando tela de saco con cera a las teselas que estaban boca arriba, y con cola al dorso de las que pertenecían a la cara inferior de los fustes. Levantadas así en láminas, podía fijarse la decoración sobre una nueva base. Resultó que los bidones cilíndricos de gasolina tenían el diámetro justo, y los aprovechamos, sin desordenar los pedacitos individuales de piedra y nácar. Otras láminas, así como las teselas sueltas recogidas de la tierra, se apartaron con el propósito de hacer una reconstrucción más cuidadosa. Los frisos de mosaico fueron reforzados con cera y muselina para someterlos al tratamiento que decidieran las autoridades del museo. Eran 2. Uno era muy sencillo, una hilera de pájaros, probablemente palomas, bastante toscamente talladas en piedra caliza blanca, que a mi parecer estuvieron originariamente pintadas de algún color, sobre un fondo negro. El otro era mucho más complicado y de ejecución muy superior. La mayor parte de su longitud la ocupa una procesión de vacas esculpidas en piedra caliza, probablemente también pintadas antiguamente, o en concha que debió de dejarse blanca, pero en la escena del centro se habían incluido figuras humanas. A uno de los lados de un establo construido de juncos, por la puerta del cual asoman 2 terneros, unos hombres sentados en taburetes bajos ordeñan el ganado. Están sentados bajo la cola de la vaca, ordeñándola por detrás. Los terneros, debidamente abozalados, están atados a las cabezadas de las vacas como para estimularlas a dar más leche. Al otro lado del establo, 2 hombres, bien rasurados y con las faldas de piel de cordero, que parece ser perduraron en tiempos posteriores como traje oficial de los sacerdotes y reyes sacerdotes, cuelan la leche por un colador o una vasija colocada en el suelo, mientras que otros 2 recogen el líquido colado en grandes tinajas. Lámina 8A. Es una escena típica de vida pastoral, pero la ropa de los personajes parece indicar que representaba algo más. Al menos en épocas posteriores hubo granjas dependientes de los templos, y tal vez estos hombres fueran sacerdotes preparando la leche de Ninkarsak, la diosa madre, que era el alimento de los reyes. El hecho de que en el mismo friso se introdujera, entre las figuras del ganado en marcha, un pequeño panel de carácter curiosamente discordante aumenta la posibilidad de que el cuadro doméstico del ordeño tuviera un significado religioso. El extraño panel representa un toro barbado rampante entre montañas, en cuyo lomo está encaramado un león con cabeza de águila que al parecer lo está atacando, desgarrándole los cuartos traseros. No cabe duda de que se trata de la representación de alguna leyenda mitológica, y su presencia aquí no puede menos de afectar la opinión que formemos del friso en conjunto. Todos los objetos encontrados eran sin duda alguna, elementos de la decoración arquitectónica del edificio,
y habían de ganar mucho en interés si se les asignaban sus lugares apropiados en la disposición originaria, pero la cosa no era fácil, porque del edificio en sí no quedaba ni un solo ladrillo en su sitio, y la parte superior de la plataforma que los sostenía había sido destruida, no conociéndose por lo tanto ni siquiera la planta. Por fortuna, tomando la posición exacta de cada objeto en relación con el muro y el ángulo exacto a que se encontraba, y calculando la pendiente de las capas de residuos amontonados contra la cara del muro, así como la altura de los objetos en dichos residuos, fue posible obtener una idea bastante exacta del sitio de donde habían caído, o, en el caso de los que habían sido arrancados y tirados, del lugar de donde las gentes que destruyeron violentamente el templo los quitaron, y de este modo determinar la planta original del edificio, lámina 8b. El templo propiamente dicho ocupaba una esquina de la plataforma, y la puerta principal se encontraba en lo alto de la escalinata de piedra. La puerta quedaba un poco más atrás del borde de la plataforma y frente a ella había un soportal con un tejado inclinado cuyas vigas, así como las columnas que lo sostenían, eran de madera forrada de cobre pulido. Columnas de mosaico sostenían el dintel, sobre el cual, encajado en la pared estaba el relieve de cobre del águila y los ciervos encontrado por el Dr. Hall. Las partes delanteras de los leones también encontradas por él, estaban situadas en los ángulos entrantes a cada lado de la entrada, como guardándola. Sobre el borde, a lo largo de la parte superior de la plataforma, contra el fondo de la pared del templo, estaban las estatuas de cobre de los toros, y rodeándolos probablemente, las flores de arcilla en posición vertical, para lograr la ilusión de animales en una pradera florida. Más arriba, sobre la fachada, estaba el friso de cobre con el ganado reclinado en el suelo representado en relieve sobre este, el friso de mosaico con las vacas que son ordeñadas y todavía más arriba, el friso de los pájaros con sus figuras toscamente esculpidas en un relieve más acusado. Las balaustradas de ladrillo de la escalinata debieron de tener antiguamente paneles de madera, pues a lo largo del pie encontramos los clavos de cobre que habían servido para sujetar la madera. 67. La plataforma, en la parte inferior, era de ladrillo, y probablemente estaba al descubierto, mientras que la parte superior, de adobes, debió de estar encalada, lo mismo que los muros de adobe del templo. Nos imaginamos el edificio en conjunto como algo muy alegre y pintoresco, con el oro y los colores de la decoración resaltando contra la blancura de las paredes, y podemos admirar la habilidad con que se graduaron los elementos de la decoración conforme a su altura sobre el suelo, las estatuas abajo, después las figuras en relieve y luego las figuras en silueta contra las franjas negras de los frisos. Son sorprendentes los conocimientos de perspectiva demostrados, al colocar los elementos de efecto más sencillo en la hilera más alta. Todo esto es aún más notable si tenemos en cuenta que se trata del edificio más antiguo de Mesopotamia y uno de los más primitivos del mundo que ha podido restaurarse más o menos como fue en realidad. En otro montículo más pequeño que se encuentra cerca del templo hallamos unas cuantas sepulturas. Comparadas con las del cementerio de Ur eran muy pobres, pues aparte de objetos de alfarería, contenían pocas cosas pero sin embargo eran de gran importancia. Era natural suponer que fuesen contemporáneas del edificio de Anipadad, puesto que la vecindad de un templo es tierra santa y por lo tanto un lugar favorito para enterrar a los muertos pero, además de esto, algunas de las vasijas de arcilla, de forma muy diferente de las encontradas en las sepulturas, eran idénticas a las que se representaban en la escena del ordeño en el friso del mosaico. Las sepulturas, por consiguiente, podían atribuirse sin temor a la primera dinastía de Ur, y puesto que nos proporcionaban una gran variedad de tipos de la alfarería típica de aquel periodo, teníamos con ello un punto de partida admirable para determinar la fecha de descubrimientos subsiguientes. En todas las excavaciones, tanto en solares de edificios como en cementerios, la alfarería constituye el grueso de los objetos encontrados.
En todos los países las formas de las vasijas de arcilla para el uso corriente cambian de época en época a medida que la civilización avanza o degenera, ya sea porque hay que amoldarse a nuevas condiciones sociales, o porque se introducen nuevos inventos, o sencillamente porque cambia la moda. Algunos modelos pueden persistir durante largo tiempo, pero en general los cacharros cambian con los tiempos, y aunque ocurre lo mismo con todas las demás cosas, al ser los cacharros más numerosos y dado que la arcilla cocida, pese a su fragilidad, es virtualmente indestructible, son los que mejor se conservan y los que testimonios más útiles proporcionan para determinar fechas. En un país como Egipto, donde los objetos de alfarería doméstica de cada época se han estudiado y registrado cuidadosamente, se puede determinar la época de una ruina simplemente recorriendo los montículos y observando los cascos esparcidos por la superficie. En Mesopotamia, en 1923 apenas se conocía nada de la alfarería de ningún periodo, y la de los tiempos primitivos se desconocía por completo. El conseguir más de un centenar de modelos de vasijas y determinar la clase de materiales empleados para hacerlas, con la certeza de que todos pertenecían a un periodo determinado de la historia, era algo de gran valor, y cuando llegó el momento de excavar las ricas tumbas de Ur, nos fue posible asignarles su fecha auténtica, debido en parte a lo aprendido en las sepulturas de Al-Ubaid. La primera dinastía de Ur, que gracias a los descubrimientos que acabamos de describir surgió de entre las tinieblas de la leyenda al mundo de la realidad, en la propia ciudad de Ur está muy pobremente representada en lo tocante a edificios, por lo menos hasta donde han llegado nuestras excavaciones. Unos cuantos muros rotos, de ladrillos plano-convexos, construidos en un caso como la plataforma de Al-Ubaid, sobre cimientos de piedra caliza, son todo lo que ha sobrevivido a los estragos del tiempo y a la constante demolición y reconstrucción por los hombres de las antiguas construcciones, pero ha aparecido cierto número de objetos pertenecientes a aquella época. En el cementerio se han encontrado 2 o 3 sepulturas, al parecer posteriores al resto, que quizás correspondan en parte a la época de la primera dinastía, y probablemente existieron otras que fueron saqueadas y destruidas. Esto podría explicar un descubrimiento hecho a poca profundidad de la superficie actual, el hallazgo de un sello cilíndrico de lapislázuli que se encontró suelto en el suelo y que seguramente procedía de alguna sepultura desbaratada, en el que estaba grabado el nombre de la esposa del rey Mesan-Nipadda, la madre, como es de suponer, del constructor del templo de Al-Ubaid. Ahora ya tenemos a 2 generaciones de la Casa Real representadas por inscripciones contemporáneas. Fundándonos en el estilo, podemos asignar la misma fecha a un fragmento de piedra encontrado cerca de un piso de ladrillo de la primera dinastía, enterrado entre residuos, en las inmediaciones del cementerio, hacia el sudoeste. Se trata de la mitad inferior de una lápida de piedra caliza en la que hay esculpida en relieve una escena de la procesión funeraria de un rey. La carroza real vacía, cubierta con una piel de leopardo moteada y arrastrada por 2 bestias que parecen leones, pero que por analogía deben de ser asnos, las cabezas han desaparecido, es conducida por servidores. Encima había otra escena que ha desaparecido. Bajo los cimientos de una casa dependiente de uno de los templos se hizo otro descubrimiento. La tierra aquí se había allanado para la edificación, y amontonados en el relleno detrás del muro de la terracería apareció un grupo de objetos de la primera dinastía. 2 de estos eran una pareja formada por 2 figuras de moruecos en piedra caliza, con solo la cabeza y las partes delanteras acabadas y el resto desbastado solamente, que parecían ser los soportes de un trono, que serviría probablemente de asiento a la estatua de algún dios cuyo emblema sagrado era el morueco. Con estos había un pequeño relieve de alabastro esculpido por ambos lados, estaba muy deteriorado por la intemperie y solo se conservaba la mitad, pero era muy interesante y curioso. Representaba un barco de proa alta hecho de juncos atados, con una cabina o pabellón abovedada en medio, siendo bastante semejante al modelo de plata.
encontrado en la tumba del rey Abarji. En uno de los lados había un hombre en pie en la popa, y en la cabina una marrana. En el otro lado 2 peces ocupaban el lugar del hombre, y un ganso el de la marrana. Probablemente, este pequeño objeto fue ofrendado a un templo por alguno de los habitantes del pantano. Retrata su género de vida, pues el pescado, los patos salvajes y el jabalí son animales típicos de aquellas tierras pantanosas. La tentación de asociar esto con el arca de Noé fue muy grande, pero, aunque en el campamento se le llamaba así en broma, la otra explicación es la más probable. La primera dinastía, cuando Ur era la capital de todo el país del sur, debió ser una época de gran riqueza y prosperidad, y es posible que cualquier día encontremos alguna obra importante de sus reyes, oculta bajo los montículos de la ciudad. Pero aun cuando no sea así, gracias a Al-Ubaid tenemos un notable ejemplo de sus realizaciones. La dinastía tuvo un fin violento, pasando a otras manos y a otra ciudad la soberanía de Sumeria, y no queda ningún monumento del largo periodo de servidumbre que siguió. Los trabajos que hemos llevado a cabo alrededor del zigurat nos han proporcionado pruebas de que ya en la primera dinastía existía, junto al templo del dios de la luna, una gran torre escalonada, desde luego no superior a lo que había de esperarse, y algunos restos de paredes de ladrillo revelan las reparaciones o reconstrucciones realizadas quizás durante la época de una segunda dinastía, muy breve, de reyes de los que se ignora hasta los nombres. Mientras estábamos despejando la parte de atrás del zigurat, dimos con algo que nos habla no de las glorias de Ur, sino de su humillación. Caída en el suelo, sobre un pavimento de ladrillo de una fecha muy lejana, había una estatua de Diorita, de gran tamaño, representando a un hombre con una falda de piel de cordero, y que tenía grabada en la espalda y en los hombros una larga inscripción con su nombre. Entemena, rey de Lagas, una de las ciudades que durante algún tiempo ejercieron la hegemonía del valle y dominaron a Ur. La cabeza se había perdido al parecer, ya en una época remota, la habían separado del cuerpo deliberadamente, y las irregularidades y asperezas del cuello roto habían quedado pulidas como si innumerables manos lo hubieran acariciado despreciativamente, y es natural suponer que la estatua erigida por el supremo dueño de la ciudad vasalla hubiera sido mutilada e infamada por los habitantes de esta al recuperar por algún tiempo su independencia perdida. Entemena vivió hacia el año 2750 a.C., y a este mismo periodo podemos atribuir otro objeto conservado en el tesoro del templo de la diosa de la luna. Se trata de una loza de piedra caliza esculpida en relieve y perfectamente conservada. Representa 2 escenas, en la de arriba una figura, que a juzgar por su gran tamaño debe ser el rey, a la que siguen las figuras más pequeñas de sus hijos, vierte una libación frente a la estatua de un dios sentado. En la de abajo se muestra la puerta de una canilla, ante la cual un sacerdote desnudo está haciendo su libación, mientras que en pie, detrás de él, una mujer con largas vestiduras y 2 acompañantes sostienen las ofrendas para el sacrificio. La escena forma parte de una serie cuya importancia histórica expondré más tarde. De todos los gobernantes que, en esta turbulenta época de guerras entre las ciudades-estado, se apoderaron de la Baja Mesopotamia, el más famoso fue Sargón, un semita que se rebeló contra su señor y fundó la nueva ciudad de Agade o Akkad, que había de dar su nombre a todo el país del norte, de tal forma que el título usual del soberano llegó a ser el de rey de Sumeria y Akkad. Durante largo tiempo se pensó que su existencia carecía de realidad histórica, que a este nombre ficticio se habían atribuido los hechos o leyendas de unos cuantos reyes olvidados, y se le identificó, quizás correctamente, con el Nerón del Vicio Testamento que fundó Calais, y fue un poderoso cazador ante el Señor. Más tarde se encontraron documentos que probaban la realidad de su vida de su poderío. Y ahora en Ur tenemos reliquias que añaden algo a su historia e ilustran la civilización de su tiempo. Encima del cementerio primitivo de los reyes prehistóricos de Ur hay otras sepulturas, muy distintas por su contenido tan diferente. Pertenecen a la época de Sargón de Akkad.
Las sepulturas en sí son idénticas a las del periodo primitivo, pero las formas de los objetos de alfarería son completamente nuevas, y por el hecho de haber sido fabricadas con mucho más cuidado, habiéndose prestado más atención al aspecto de las vasijas, que suelen estar cubiertas con una capa de pintura roja, pulida hasta brillar, puede quizás arguirse que la riqueza no era tan grande como anteriormente, puesto que precisamente cuando los hombres no pueden permitirse el lujo de tener copas y platos de piedra o metal es cuando alcanza un mayor grado de desarrollo el humilde arte de la alfarería. Las armas también son muy diferentes. En lugar de las hachas con agujero para el mango, con bellos diseños y admirablemente moldeadas, del periodo antiguo, se encuentran hojas torpemente formadas, adaptadas a martillazos al extremo del mango de madera y asegurada por un remache. También desaparecen las puntas de flecha con alvéolo para el astil, que son reemplazadas por puntas con una espiga que se clavaba en el astil. En todo hay menos gracia e inferior técnica. Las modas también cambian en otras cosas. Los antiguos complicados tocados de las mujeres, con guirnaldas de hojas de oro y cintas de oro, y las bandas para las cabezas de los hombres con cadenas de oro y grandes cuentas de lapislázuli y oro que sujetaban la tela en la cabeza, ya no se encuentran. En su lugar, atada a la frente, hay una placa ovalada de oro, muy delgada, y dos cintas estrechas de oro retorcidas en espiral alrededor de un par de bucles de pelo recogidos a cada lado y enroscados sobre las sienes, uno prendido encima de otro. Sin embargo, el invierno pasado encontramos una sepultura de esta época sargónida cuyas riquezas recuerdan los fastuosos días de la reina Subat. La sepultura era de un hombre, que tenía en la cabeza no una sino 6 de las chapas de oro ovaladas, además de pesados brazaletes de oro en los brazos, sortijas de oro, gran profusión de cuentas, un amuleto de oro, en forma de cabra, primorosamente trabajado, y 2 sellos cilíndricos de lapislázuli montados en oro. Tenía también un único pendiente de oro, lo que parece haber sido la moda masculina, ya que es frecuente encontrar en las sepulturas de los hombres un solo pendiente. Pero este era un caso excepcional, tan excepcional, que más que desvirtuar el carácter general del cementerio, lo acentuaba. No era de esperar que las sepulturas de los habitantes de un estado sometido fueran muy ricas, y quizás fueran las cuentas lo que demostraba con más elocuencia el hecho de que la primera dinastía era una cosa del pasado. Piedras desconocidas o raras en los antiguos días, como el ágata, la calcedonia y la hematites, son aquí relativamente corrientes, pero cuando se emplea el oro encontramos a menudo, en lugar del metal macizo, cuentas de cobre forradas con una finísima chapa de oro. En vista de esto, no es sorprendente que no se encuentran en la ciudad grandes edificios de la época. Habría sido difícil determinar la fecha del cementerio sargónida, a no ser por una de esas casualidades que, por muy improbables que parezcan, vienen de cuando en cuando en ayuda del arqueólogo. Se han encontrado nada menos que 3 sellos cilíndricos, 2 de ellos en sepulturas intactas y uno suelto en la tierra, todos con inscripciones en las que, añadida al nombre del propietario, se lee la afirmación de que desempeñaba un cargo en la casa de la hija del rey Sargón. Uno era de su peinador, otro de su escriba, y el tercero de su mayordomo. Uno de los objetos descubiertos en las ruinas del templo de la diosa de la luna explica el hecho, de otro modo inexplicable, de la presencia de la hija de Sargón en Ur. Se trata de un disco de alabastro, el disco de la luna, que en un lado tiene un relieve muy estropeado, el cual muestra un altar escalonado ante el que un sacerdote está vertiendo libaciones en pie. Detrás del sacerdote, hay una figura de mujer con amplias vestiduras, y detrás de ella 2 acompañantes con ofrendas en el dorso. Hay una dedicatoria de la hija de Sargón. Ahora bien, existe una inscripción de Nabónido, el último de los reyes de Babilonia, en la que se relata cómo nombró a su hija suma sacerdotisa del dios de la luna en Ur, y el rey declara que al hacer esto seguía un precedente establecido por Kudur-Mabuk, uno de los reyes de Larsa, que había reinado unos 1500 años antes, es decir, hacia el año 2000 a.C. Evidentemente,
mucho antes de la época de Kudur-Mabug, Sargón había hecho lo mismo, y la lápida de piedra caliza de la época de Entemena que se ha descrito antes, y que representa precisamente la misma escena ejecutada de un modo más primitivo, lleva el precedente todavía mucho más atrás. Tan grande es la importancia que, a través de la historia, se atribuye al gran templo de Nannar, el dios de la luna, Enur, y a la ciudad como centro principal de su culto, que el rey reinante, aunque extranjero, bien podía considerarse que valía la pena enviar allí a su hija como suma sacerdotisa en un caso, por lo menos, un hijo del rey fue sumo sacerdote de la diosa de la luna. Por consiguiente, no solo podemos fijar las fechas de nuestras sepulturas con exactitud, el rey Sargón reinó desde el año 2630 hasta 2575 a.C., sino que podemos establecer un nuevo hecho que refleja la fama de la ciudad, aun cuando ésta no era una capital imperial. Desde luego, es una coincidencia muy extraña que se hayan conservado de un periodo tan escasamente representado en nuestras excavaciones 4 objetos separados, todos relacionados con la misma persona, y que ésta sea la hija de la figura más importante de la época. Página 75 de 146.